Hola, mi nombre es Juan Sebastián Sánchez Vides, soy estudiante de la Universidad Industrial de Santander, hago parte del grupo L1 de la materia Criminología y Política Criminal dictada por el profesor Ramiro Pinzón. En esta ocasión estaré hablando sobre el libro titulado Psicoanálisis y Criminología del profesor ya extinto Estanislao Zuleta. Aquí en este libro se nos plantean diferentes problemas o conceptos de la criminología desde el punto de vista psicoanalítico y se intentan dar posibles soluciones a los distintos problemas de la criminología desde el punto de vista psicoanalítico. En un primer momento se nos plantea la idea o el concepto del determinismo psíquico, que este concepto fue creado por Freud. Eh, el determinismo psíquico lo que nos dice es que todos los actos humanos, sean insignificantes o importantes, están determinados estrictamente por una causa que es posible hallar y que los explica. Quiere decir que aquí en este aspecto a los actos humanos se le puede aplicar la ciencia, porque partiendo desde el concepto de que la ciencia son conocimientos o hechos demostrables y verificables, se parte de que la conducta o los actos humanos son también explicables o verificables. Eh, Luego se nos plantea la noción jurídica de culpa, y desde el punto de vista jurídico, la culpa va de la mano con otro concepto que es el dolo. La culpa es definida como la conducta eh, en donde se pudo haber previsto los resultados de un acto, pero no fueron a propósito. Quiere decir que si bien se pudo haber previsto los resultados, eh, no fue algo intencional, no fue algo a propósito. Por ejemplo, una persona en un accidente automovilístico, él pudo haber previsto que se pudo haber accidentado y causarle muerte a alguna otra persona, pero no llevaba esa intención de asesinar a otra persona, no llevaba intención de causarle daño a otra persona. Si bien cuando se monta en el automóvil, sí tiene que prever que puede pasar accidentes, pero no va con la intención de matar a la otra persona. Caso contrario pasa dentro del dolo. En el dolo, sí, además de que se pueden haber previsto los resultados de dicho acto, si fue algo con intención, si hubo previa planeación y fue a propósito. Seguidamente se nos plantean las formas de causalidad. Aquí el autor parte desde el pensamiento aristotélico para mostrarnos cuatro causas principales, las cuales son las siguientes: la causa material, la causa eficiente, la causa formal y la causa final. Se nos plantea un ejemplo muy visible para entender estas causalidades. Es el ejemplo del periódico. La causa material del periódico es el papel y la tinta. La causa formal eh, es la imagen que tenían del periódico antes de hacerlo. La causa eficiente es el trabajo de quienes hacen ese periódico y la causa final es el modelo que querían darle al periódico. Freud, dentro del pensamiento freudiano, quizás el concepto más importante y el más contradictorio ha sido el que tiene que ver con el inconsciente. Se nos plantean diferentes cuestiones y dentro del texto nos dicen lo siguiente, que son los fenómenos que han hecho parte de nuestra vida, como son los recuerdos, recuerdos de nuestra infancia, momentos vividos anteriormente. O sea, son momentos que están dentro de nosotros y operan dentro de nosotros, pero no están permanentemente en nuestro consciente. Quiere decir que, un ejemplo, una graduación.
Antes de colocar este ejemplo, eh, tenía claro cuándo fue, tengo recuerdos cuándo fue la graduación, pero no es un recuerdo que llevaba conmigo siempre. Al momento de colocarme a pensar en ello, se me viene a la mente otra vez. Eso quiere decir que son aquellos, el inconsciente es aquello que está vivo y operando en nosotros. Sin embargo, no es algo accesible a nuestra conciencia. Es algo que está allí con nosotros, que nos acompaña, pero solo al momento de que lo recordamos, vuelve a nosotros. Mientras tanto, está como aislado en nuestro ser. Eh, Luego hablamos del sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es definido como uno de los problemas humanos que parecen más graves en sus consecuencias prácticas. Es un sentimiento de autorreproche que busca en vano algo para recriminarse, sin lograr encontrar realmente un objeto razonable para esa actitud. Se nos plantea que el sentimiento de culpa está antes del delito, y el sentimiento de culpa es el causante, lo que conlleva a la acción material del delito o del acto. Dicho en otras palabras, nos lo plantea el libro, el sentimiento de culpa procede del hecho de que desde el nacimiento ingresamos en la vida social por medio de leyes y de normas, por medio de prohibiciones. O sea, ahí se va materializando ese sentimiento que nos conlleva a cometer algún acto. El sentimiento de culpa también es definido como el móvil del acto delictivo, nos conlleva a él. Freud encontró un fenómeno que parecía muy extraño, consistente en que el sentimiento de culpa era el origen del delito y no lo sucedía, está antes del delito, no lo sucede. Como pareciera que fuera lógico, el sentimiento de culpa como tal no era la consecuencia del delito, al contrario, es la causa. El hombre acosado por la culpa de origen desconocido busca un castigo. Este sentimiento de culpa lleva a que el hombre o el actor sienta necesidad de liberarse, lo cual lo conlleva a actuar delictivamente. Luego se nos presenta un concepto, una ley, una norma universal, como es la de prohibición del incesto. Esta es determinada como una ley universal. En el texto nos lo muestran a manera de metáfora como el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es un suceso histórico que aconteció en la antigüedad, donde el rey de Tebas tuvo un hijo y este último sentía celos de su padre, sentía celos y sentía atracción por su propia madre. Entonces, como el incesto como tal es la atracción, o sí, la atracción por seres relativamente cercanos o la familia muy cercana, la prohibición del incesto viene a ser una ley universal, a tratar de que no sucedan estos casos. Por ejemplo, en la antigüedad funcionaba como era la otra cara, la prohibición del incesto era otra cara para la obligación de matrimonios interclánicos. Quiere decir que los matrimonios debían ser entre clanes y no dentro de los mismos clanes, para así estar seguros de que no se casaran familia con familia. La prohibición del incesto es un acto fundacional de la sociedad como tal. Y surgió para que no hubiera transgresión de una norma. Luego se nos plantean los instintos criminales. Hay muchos quienes afirman que
Los instintos criminales son relativamente hereditarios de nosotros mismos y a manera de que lo heredamos de nuestros progenitores, se presenta un carácter hereditario. Quiere decir que los instintos criminales van con nosotros. El actuar delictivamente ya viene con nosotros el nacimiento. Pero Freud va a contradecir este pensamiento y va a decir que no existe nada en el hombre que se pueda denominar como instintos criminales. Él nos plantea de que los instintos criminales o lo que nos conlleva a actuar delictivamente se va queriendo, es una conducta que se va queriendo mediante el proceso en el cual vamos creciendo o nos vamos desarrollando en la sociedad. Un ejemplo, jóvenes, algunos jóvenes que muy seguramente no tienen de pronto la oportunidad de ir a la escuela, de ir a la universidad, van al barrio, salen al barrio, se encuentran con muchas eh, muchas otras personas que los conllevan a actuar delictivamente. Caso concreto, en las comunas de las ciudades, ahí se ve mucho que los adolescentes se van aprendiendo a robar, a delinquir en la calle, salen al barrio y aprenden a delinquir. Entonces Freud lo que nos plantea es que lo criminal, lo delictivo, es una conducta adquirida durante el desarrollo humano. Luego se nos plantea el castigo. El castigo, en este libro, todos bien sabemos que primeramente el castigo es una sanción, una pena colocada a alguien que ha cometido un delito o ha hecho un acto considerado malo. Pero en el libro se nos plantea de tres formas de castigo. En el libro se nos plantea la figura del chivo expiatorio. Esto nos quiere decir que en la antigüedad o en sociedades remotas culpaban a personas para que la misma sociedad se librara de culpas o de cargos. Todos centraban la culpa alrededor de una persona. Eso es como tal la expiación, el mecanismo de la expiación. Nos encontramos con otro punto de vista, como lo es el exorcismo, que se trataba de extraer demonios de las mismas personas. Otra forma de castigo era la venganza, muy conocido como el ojo por ojo o diente por diente. Consistía en que la persona se vengaba de la otra de manera proporcional al daño que le había causado. Aquí en el libro se nos presenta un concepto muy importante como es la paranoia dentro del crimen. La paranoia es una psicosis y es definida de la siguiente manera. Es una psicosis o un momento que se caracteriza desde el punto de vista de la observación clínica por el predominio de delirios, de persecución, de delirios de interpretación, de celos delirantes y en ciertas oscilaciones por el crecimiento de la autoestima más allá de todo realismo y por sucesivos hundimientos de la consideración y del propio valor, tampoco nada realista. Quiere decir que la paranoia es algo psicótico que tenemos dentro y que nos conlleva a los delirios, a muchos actos delirantes. ¡Cállense! Hola. Dentro del libro se nos plantean diferentes conceptos como es la del estafador,
sabemos muy bien que el estafador es una persona que fraudulenta. Dentro del libro se nos plantean diferentes conceptos como son la del estafador, la del pirómano, la del climaterio, entre otros. La piromanía es un trastorno de control de impulsos relacionados con la atracción al juego, con la provocación de incendios. Quiere decir que la persona se siente atraída por el fuego. La cleptomanía es en la cual el individuo o la persona siente necesidad, siente atracción por robar, sin tener necesidad de hacerlo. O sea, es una persona que roba por robar. Lo hace para sentirse bien, para saciar su deseo de robar. El suicidio. Bien sabemos que el suicidio es la causa por la cual un individuo se quita la vida él mismo, coloca fin a su vida de manera autónoma. Aquí Freud nos plantea que el suicida tiene comportamientos como de melancolía, nos muestra que hay una afección psíquica, presenta cuadros clínicos como estar en un primer momento bien y luego repentinamente se siente mal, innecesario para la sociedad, se autoagrede, se autolesiona. En un primer momento está se siente en la exaltación, luego pasa a la depresión. Es como algo antagonista. Es más que todo algo contradictorio porque se plantea que en un primer momento se siente bien, necesario para la sociedad, y luego pasa a la depresión, a la autoagresión, a la autolesión, hasta quitarse la vida. A manera de conclusión, el psicoanálisis estudia la estructura psíquica del criminal y dice que la estructura del criminal no es diferente a la estructura psíquica del que no es criminal, de que no ha cometido diferentes delitos. Se plantea de que el crimen como tal o el delito es cometido por la persona a través de conductas adquiridas en la misma sociedad y no viene consigo mismo, no es algo que viene desde el nacimiento. El psicoanálisis plantea que la motivación del acto criminal es de carácter inconsciente, tiene que ver con la manera como se organiza el deseo y el goce en la vida de cada sujeto. Muchas gracias.